Mis queridas hermanas, mis queridos hermanos, muy buenos días. En el día de hoy continuamos leyendo el libro de los Jueces. Hoy nos detenemos en los capítulos 7 y 8. Yo he elegido para que leamos juntos en el día de hoy, en el capítulo 8, el versículo número 34, que dice: No se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos los enemigos de su alrededor. Este texto nos habla de la ingratitud. Qué triste que es cuando una persona no recuerda su pasado, no recuerda la gente que ha estado a su alrededor, los beneficios que las personas han tenido para con él, y muchísimo menos cuando estamos hablando de la persona divina. La tendencia al olvido ha sido una falta común entre los seguidores de Dios. La seguridad está en recordar cómo Dios ha dirigido y obrado en lo pasado y en seguir dependiendo de esa dirección. La gratitud nace del recuerdo y la reflexión, y cuando la gente no piensa en las bendiciones que Dios derrama sobre ella, lo olvida y se vuelve ingrata. La ingratitud engendra incredulidad. Se necesita hacer un esfuerzo positivo para recordar a Dios. La mente humana está constituida de tal modo que no retiene en la memoria lo que no se recuerda con frecuencia. De ahí que sea necesario refrescar constantemente la historia sagrada mediante el estudio de la Biblia y la asistencia al culto divino donde se recuerdan esos asuntos. Por eso también es preciso recordar la historia de la Iglesia contemporánea, recordar con frecuencia las notables intervenciones divinas en la experiencia personal. Y entonces, tomando en cuenta estas realidades, podemos entender mucho mejor aquellas palabras de recuerda el séptimo día. Porque el ser humano tiende constantemente a olvidar, y aquel pueblo que estaba bajo una presión extraordinaria, la esclavitud, es lógico que se hubiera olvidado. Recordar no se refiere solo al acto de retener algo de manera consciente, sino también comprende hacer lo que exige tal conocimiento de la realidad. De esta manera, recordar a Dios significa rendirle el culto que Él demanda. Recordar a Gedeón significaba honrar su posteridad, hacer caso a su consejo y procurar seguir el modelo que él había dejado para la futura jurisdicción del dominio de Israel. ¿Y nosotros? ¿Recordamos, mi querida hermana, mi querido hermano, las cosas grandes que Dios ha hecho por nosotros? Y nosotros tenemos la capacidad de tener de manera clara, fresca en nuestra mente, a cada una de aquellas personas que a lo largo de toda nuestra vida han hecho algo para nosotros. Tenemos la capacidad de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, porque recordamos las instrucciones que Dios nos ha dejado en su palabra, las enseñanzas que el Señor nos ha dejado a través de la Biblia, a través de nuestros mayores en la fe. Tenemos la capacidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque cada día recurrimos a la lectura de su palabra, al aprendizaje, a las doctrinas, y porque todo eso modifica nuestra conducta y nos hace vivir una vida de testimonio. Por eso, meditemos profundamente en estas verdades. Que tengas un muy buen día. Que el Señor te bendiga.